y debes concentrarte en utilizar todas y cada una de las crisis por las que estás pasando y vas a pasar para crecer. Y el crecimiento, que es parte de nuestra naturaleza humana, es de alguna otra forma un episodio en donde no estoy hablando de que creciste porque te dieron una posición nueva o que creciste porque tu ingreso fue mejor este año versus el año pasado. Estoy hablando de que creciste porque ganaste relaciones, porque te sonreíste más, porque agradeciste más, porque meditaste más y porque te comportaste de manera amable cada vez más cuando tuviste oportunidad. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Hola, hoy dedicamos este Tikkun Talk para hablar sobre felicidad. Nos acompaña Giancarlo Molero, un alma pura que tiene una capacidad excepcional para conectar sus emociones, su niño interior, con su persona. Giancarlo es un profesional que se ha desarrollado en las áreas de marketing, publicidad e innovación, liderando estrategias de comunicación para marcas globales que todos conocemos como BBVA, Coca-Cola, HBO, Mastercard, Movistar, Procter & Gamble y Samsung, entre muchas otras. Luego de más de 2 décadas desenvolviéndose y desarrollándose y creciendo en el mundo corporativo, Giancarlo sintió esos síntomas del burnout y decidió tomarse un año sabático para explorar qué es eso que me conecta con la felicidad auténtica que sentía yo cuando era un niño. Entonces asistió a un TED Talk que hablaba sobre los hábitos de la felicidad y allí fue donde conoció a Matthew Ricard, que es catalogado en ese momento como el hombre más feliz del mundo. Y tuvo una conversación trascendental con él que cambió su perspectiva de vida. Ahí fue donde él empezó a dedicarse a estudiar la felicidad. Desde entonces ha emprendido proyectos alineados con la felicidad y la salud mental, apalancando siempre toda esa experiencia que trajo en estrategia de comunicación, mercadeo online y redes. Y, por ejemplo, creó 2 comunidades digitales. Una se llama Felicidad Sustentable y Toy Feliz Net, que regalan mensajes de felicidad a más de 1,5 millones de seres humanos que hablan español. También escribió el libro Sonríe, que nadie te está viendo, de la felicidad sustentable. Este libro fue bestseller, buenísimo, fue bestseller en la categoría de bienestar en Amazon y bueno, está excelente, la verdad, 100% recomendado, voy a poner el link para que lo compren. Cofundó el World Happiness Summit, es un evento global que reúne a los líderes que estudian la ciencia del bienestar y de la felicidad para promover el conocimiento y herramientas alrededor de todos estos temas. Por último, apoyó en el proceso de creación y crecimiento de Opción Yo. Creo que muchos conocen esta plataforma online que es reconocida por democratizar la terapia psicológica en la comunidad hispana y que ha ayudado a decenas de miles de personas en sus procesos personales de crecimiento. Giancarlo, de verdad estoy inmensamente feliz de tenerte aquí con nosotros. Bienvenido a Tikkun Talk. Yo más que feliz estoy honrado y humildemente, yo te diría sorprendido de esta introducción tan bonita que me has hecho. Al final del día, yo te diría que Giancarlo es simplemente un humano que decidió entender de qué va esto de la felicidad y promover el que las demás personas entiendan que ser feliz es algo relativamente sencillo si le pones un poquito de actitud. Exacto, y entonces eso nos lleva a la primera pregunta, ¿no? ¿Ese es tu Tikkun, Giancarlo? Eso que acabas de decir. Definitivamente, nosotros hablamos de hora de promover felicidad de manera sustentable. Y cuando hacemos referencia al Tikkun, yo siempre digo que mi misión está en el poder sumar felicidad a una sonrisa a la vez. Y cada una de las iniciativas que tenemos andando y cada una de las iniciativas que co-creamos o que procreamos buscan el generar bienestar de manera sustentable y siempre hablamos de una sonrisa a la vez porque al final del día esa sonrisa es la expresión de que nos sentimos bien con nosotros mismos primero y podemos hacer que otras personas se sientan mejor. Y me llama la atención porque yo te conocí hace unos meses en un evento donde cada quien estaba presentándose y expresando a qué se dedica y tú dijiste, I am a happyologist. Y en ese momento mis ojos hicieron así y mis oídos se abrieron como unas antenas parabólicas y dije, tengo que ir a hablar con esta persona. Sí, porque al final del día tú no conoces a mucha gente que se despierte
diciendo yo quiero ser miserable hoy, yo quiero pasar mi día malo. Hay muy poca gente que tiene esa condición y normalmente son personas que tienen que ser tratadas de manera clínica o médicamente. Entonces, la felicidad es algo natural de nosotros como humanos, pero muy pocos nos detenemos a entender cómo podemos hacerlo y muy pocos nos hemos dedicado a estudiar la ciencia de la felicidad. En los últimos 20 años hay una cantidad enorme de investigación científica que nos aproxima a herramientas de cómo ser o cómo vivir nuestras vidas un poquito más felices. Y por eso cuando hablamos de ponernos un título o un tag en este tipo de eventos en donde te tienes que presentar, yo en lugar de hacer una introducción tan larga y bonita como tú le hiciste, que te agradezco inmensamente, yo digo, yo soy un felizólogo. Soy una persona que se dedicó a estudiar cómo ser un poquito más feliz. Ok, ¿y cómo te conviertes en felizólogo? Pues el proceso es un proceso en donde lo primero es entender de qué va esta historia de la felicidad. Definimos la felicidad como una actitud que te permite vivir tu vida plenamente. Al ser una actitud implica acción de tu parte, implica conocimiento, porque tú no puedes accionar si no tienes ciertos conocimientos, ciertas destrezas. Y entonces el hacerse un felizólogo pasa por tener un entrenamiento y ese entrenamiento implica el conocer ciertas herramientas que te van a añadir bienestar en cada uno de tus días. En esencia, hubo un momento donde en esa conversación a la cual tú hacías referencia en la introducción con Matthew Ricard, a mí se me llenó el cuerpo o el alma de una cantidad de sentimientos encontrados, en donde yo decía, bueno, tú estás en una empresa en donde te va bien económicamente, en donde tienes una cantidad de beneficios y digamos, sientes que estás cumpliendo con tus metas corporativas, pero por otro lado no te estás sintiendo bien tú y cuando vas a trabajar no eres tú el que va a trabajar, sino es un tipo que se pone una cantidad de chalecos, una cantidad de escudos, un casco para ir a enfrentarse en una batalla de lo que significa nuestro día a día con las realidades del mundo corporativo. Y cuando yo comienzo a narrarme esa situación, me doy cuenta de que quizá lo que hace sentido es acercarme a ese yo personal, a ese yo interior, y no sabía cómo. Y entonces comencé en esa búsqueda a explorar otras culturas y a ir a fuentes de conocimiento o a acercarme a fuentes de conocimiento y tuve esta conversación con Mathieu Ricard, que es un monje francés que fue PR de Dalai Lama por muchos años, es un fotógrafo y es una persona que en ese momento, había sido catalogado como la persona más feliz del mundo por unos estudios que se le hicieron a sus ondas cerebrales. Y en esta conversación con Matthew Ricard, él me habló de altruismo, me habló de cómo de alguna otra forma la meditación hace que cambie no solamente internamente, físicamente, químicamente nuestro organismo, sino también hace que nuestra disposición a lo que está sucediendo exteriormente también cambie. Y por otro lado, me dio 3 o 4 tips sobre lo que eran, según su concepto, los skills para ser una persona feliz. Porque yo en ese momento no me sentía una persona feliz. Y esa conversación fue para mí como el trigger, el momento en donde se encendió la máquina y comenzamos a promover lo que estábamos aprendiendo. Wow. Me hiciste recordar un momento en el que también yo estaba en donde vive el Dalai Lama, en Dharamsala, y tuve una conversación parecida con un monje que me contó que venía de trabajar en la industria de la banca en Nueva York y que una mañana, así, pero lo que más me quedó es que me dijo, me estaba poniendo las medias, los calcetines para irme al trabajo y en ese momento algo entró en mí que dijo, yo no puedo seguir en esto. Y se fue a la India y exploró y bueno, siguió su camino de monje, pero o sea, me haces pensar en este tema de la felicidad como camino y tú y yo venimos del mundo de la publicidad, ¿no? O sea, Coca-Cola, por ejemplo, lleva apalancándose en la felicidad como su pilar de comunicación durante más de 20 años, ¿no? Y tal vez nos acercamos al tema de la felicidad como open happiness, ¿sabes? Desde el punto de vista corporativo, de comunicación. Como el smiley face, vamos a decir así. Exacto, los emojis que son los utilizamos ahorita todos los días en todas nuestras conversaciones, pero esa es la felicidad, la de Coca-Cola, la de los emojis. No, para nada.
Para nada, porque esa felicidad que nos venden es una felicidad relacionada con la emoción que tiene el nombre o el tag de felicidad. Pero nosotros como humanos no solamente tenemos esa emoción, tenemos más de 64 emociones que están identificadas y hay un mapa de emociones en donde hay emociones que nos hacen sentir con mucha energía y muy felices, hay emociones que nos hacen sentir con mucha energía pero muy bravos o molestos, y hay emociones de baja energía y esas emociones de baja energía son las emociones que normalmente inundan el día a día. Entonces, si nosotros pensamos o esperamos vivir todo el día feliz, sonriendo como emoción, nunca vamos a ser felices porque, lamentándolo mucho, la vida no te permite ese look, no te permite estar todo el día brincando y saltando y sonriendo. Es decir, hay momentos tristes, hay momentos muy dolorosos, hay momentos muy estresantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando definimos la felicidad ya no como una emoción, sino como una actitud, comenzamos a entender que no tiene nada que ver el si yo tengo una sonrisa en la boca, lo que tiene que ver para poder ser feliz y para poder de otra forma vivir de manera feliz, de forma sustentable, es el reconocer y entender mis emociones y por otro lado saber cómo moverme de una emoción que no me contribuye a la felicidad a una que sí me contribuye a la felicidad. Y eso es un proceso que se hace cuando tú tienes ciertas, vamos a decir, caja de herramientas que puedes ir a buscar en cada uno de tus días. Y nosotros hablamos de los 5 pilares de la felicidad, que son el agradecimiento, la meditación, la amabilidad, las risas y las relaciones. Es una mar Cuando leer. de ferrocarril. Ajá. Y Ok. cuando practicas eso, comienzas a entender que la felicidad es mucho más que esa emoción bonita y de gozo y de placer que se genera de vez en cuando. Y no te pasa nada si hoy día estás triste, si hoy día te sientes que no te quieres levantar de la cama, igual puedes ser una persona feliz porque entiendes que esa emoción pasa, entiendes que en este momento tú quizás tienes muchos motivos o muchas razones para sentirte triste y llorar porque un familiar ya no está o porque, vamos a decir, tienes una enfermedad que no se sabe cómo curar, pero esos momentos pueden ser tomados o pueden ser vistos por ti mismo de una manera distinta cuando te aproximas a la ciencia de la felicidad o tienes las herramientas que nosotros promovemos en nuestras redes, en nuestro libro y así sucesivamente. Y ahora que hablas de la ciencia de la felicidad, que sabemos que hay muchísimos estudios, por ejemplo, hay uno de Harvard que lleva más de 50 años haciendo este estudio longitudinal. Este, Más de 100 años, más de 100. más, Ese estudio comenzó en 1918, 19, algo así. El estudio wow. sobre las relaciones, o sea, Ujú. como el pilar fundamental de la felicidad, sí, que las personas, nosotros como humanos somos seres sociales y en ese estudio de Harvard que se haya llevado por generaciones en las mismas familias, se han dado cuenta que las familias o las personas que tienen relaciones más estrechas con otros seres humanos son las personas más felices. Bueno, ese estudio es increíble y hay muchísimos que están basados en la ciencia. Pero ahorita quiero juntarlo, no contrastarlo, sino integrarlo con la parte espiritual, ¿no? O sea, cómo estudiamos y nos acercamos a la felicidad desde la ciencia, desde la data o desde la espiritualidad. Y por ejemplo, la historia de Matthew Ricard y de este monje que yo conocí, tal vez no te tienes que convertir en un monje tibetano No. para acercarte a tu felicidad. Hay gente que sí, hay gente que sí se va por ese camino, pero cuéntanos tú, Giancarlo, ¿cuál ha sido tu journey espiritual dentro de todo este proceso? A ver, yo diría que la espiritualidad y el conocimiento científico no tienen que estar separados. Una cosa muy distinta es tu creencia religiosa a lo que es la espiritualidad. Y por otro lado, hay muchísimos estudios que hablan de cómo el tener conexión con tu yo interior o con ese yo superior al cual muchas personas llamamos Dios, esa conexión genera una cantidad de cambios físicos, químicos en tu organismo. Entonces, si eso está comprobado por la ciencia, bueno, hay quizás una razón adicional para comenzar a practicar de manera consistente tu espiritualidad, que puede ser a través de una de las religiones que conocemos. Por otro lado, está la realidad de que cuando uno comienza a escuchar
esa voz interior de manera organizada. Yo lo hago a través de la meditación. Muchas personas lo hacen a través de la oración. Uno comienza a sentir ciertos cambios, cambios que son físicos y químicos, previo a esos cambios en inglés lo llaman el enlightenment, o la iluminación o la elevación de ese ser, digamos, no físico ni químico, sino etéreo que todos tenemos y que llamamos alma. Entonces, esta parte de la conversación son así un poco esotérica, pero un poco a lo que yo quiero hacer referencia aquí es lo siguiente. Nosotros como seres humanos, todos tenemos la capacidad de relacionarnos con ese ser superior al cual algunos llamamos Dios y otros llaman la naturaleza, la tierra, las estrellas, los astros o lo que sea. Pero ese ser superior tiene algunos efectos en cómo nosotros nos comportamos. Y eso es posible gracias a prácticas que por muchos años nuestros ancestros han practicado y que hoy día comienzan a ser relevantes a nivel de la ciencia para que estas personas, humanos, tengan una manera de vivir un poquito mejor, un poquito distinta. Tiene que ver con cómo respiramos mientras estamos meditando o cuando estamos orando o cuando estamos rezando. Tiene que ver cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo comienza a cambiar por dentro cuando estamos en estas prácticas, en donde se generan una cantidad de cambios, no solamente a nivel de la respiración, sino a nivel de las componentes más básicos de nuestro sistema nervioso. Y entonces, cuando tú sientes mucho más, gracias a un proceso de meditación, cuando eres capaz de entender mejor lo que está pasando allá afuera, obviamente que te vas a poder conectar de manera distinta con ese ser superior o con esa historia de espiritualidad a la que hacíamos mención. En resumen, un poco mi perspectiva sobre esta historia es la siguiente. Como seres humanos tenemos una parte física, una parte química y definitivamente una parte espiritual. Si tú no te dedicas a cosechar, a buscar de alguna otra forma tu relacionamiento, tu crecimiento en esa parte espiritual, estás perdiendo una parte importante del ser humano. Y entonces nos convertiríamos en unos seres un poquito menos evolucionados de lo que en realidad somos. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista científico, bueno, aquí hay una cantidad de estudios que hacen o que dicen cómo la oración, la meditación contribuyen a tu bienestar, a tu felicidad. No voy a ir en detalle sobre eso porque no tenemos tiempo, pero hay muchísima información al respecto. Y por otro lado, estamos hablando de lo que uno siente cuando tienes esa capacidad de conectarte de forma consistente, dedicada y consciente con tu espiritualidad. No hacen falta ni hongos, ni psychedelics, ni nada de esas historias, ni drogas obviamente más complicadas, para sentir que tú estás en otra dimensión. Lo que hace falta es tu atención, tu respiración. Y créeme que hay efectos maravillosos que se pueden vivir en el día a día, nada más con un proceso en donde dediques atención a tu respiración o dediques atención a meditar de manera consciente en cómo hacer el bien en la vida de los demás. ¿Y por qué yo hago eso? Bueno, porque no solamente genera un bienestar en mi persona, sino porque promuevo yo desde mi ser el hecho de que otras personas se sientan mejor. No estoy diciendo que sea sencillo, no estoy diciendo que sea una cosa que una vez que la logras ya la adquiriste y más nunca se te va, es todo lo contrario. Es una cosa que termina siendo súper complicada de tener ahí cerquita todo el tiempo. Y por eso tú ves que a través de las religiones hay todo este proceso de acercamiento mucho más constante y con una cantidad de formas e incluso instrucciones y códigos, porque en el momento en que se crearon cada una de esas religiones, hubo unos sabios que identificaron que esta era una manera importante o buena para conectarse con ese yo superior o con ese Dios al que cada una de las religiones cree o profesa. Wow. Muy complicada esta. No, espectacular y gracias por ponerlo en palabras fáciles de digerir para gente normal. Entonces,
esto que dices de la importancia de la meditación, ¿no? Me lleva a pensar en toda esta moda que hay de apps para meditar, de lo importante que se ha vuelto la meditación para también uno conectar con uno mismo y salvaguardar su salud mental, ¿no? Dentro de un mundo lleno de tanto estrés y tantas cosas pasando al mismo tiempo. Y lo conecto con lo que me estabas contando de estas personas que conociste en tu trabajo de campo en Colombia. Ujú. Quisiera que nos contaras eso como experiencia de entender la felicidad desde un punto de vista donde no hace falta tener medios económicos para ser feliz. Y si ellos te hablaron desde el punto de vista espiritual, ¿cómo hacen ellos para conectar con ese yo y con ese ser superior? A ver, voy a volver a la referencia que hacíamos en el preámbulo de la entrevista, Débora, en donde conversábamos sobre cómo la publicidad te vende lo que es felicidad. Ujú, Y te lo vende basado en algo que tú consigues exteriormente, ujú, a tu alrededor. Y si yo tengo, vamos a decir, este pantalón o si tengo este teléfono, entonces ahí sí voy a ser feliz porque este teléfono me resuelve todas las cosas maravillosas que pasan en mi vida. Cuando tu perspectiva de esa realidad que te han vendido por años y por años por años choca con la realidad del 90% de la población a nivel mundial. Y yo lo he vivido cuando hacemos labor social, y este caso en particular al que hace referencia tiene que ver con un episodio en donde en la Ciénaga, en la provincia de Magdalena, en Colombia, hacíamos labor social, y este es un lugar en donde en esta laguna que está completamente contaminada, hay un pueblito con unas casitas hechas sobre el agua, y en ese pueblito donde viven 300 personas más o menos, yo estaba haciendo labor de campo, pero por otro lado estaba haciendo algunas entrevistas que iban a, entre comillas, a servir para lo que luego fue mi libro. Y en esas entrevistas me senté con personas del pueblo y les preguntaba sobre qué era la felicidad para ellos. Y obviamente, como esa gente no tiene nada, literalmente, o sea, tienen los calzoncillos y los chorcitos que tienen puestos, a veces no tienen ni camisas ni zapatos, no tienen agua potable para beber, la sacan de un bidón o de un pote que se traen de tierra firme. La comida no es algo como, vamos a decir, como uno pensaría en una laguna tú vas y pescas. No, en esta laguna particularmente no se puede pescar porque todos los peces están contaminados. Entonces, cuando yo comencé a conversar con este señor sobre lo que era felicidad, y él me hacía referencia a la sonrisa de sus niños. Él me hacía referencia a la felicidad de despertarse y sentir que estaba respirando y que no tenía ningún dolor en su cuerpo. Una persona que tenía ya quizás 50, 60 años, o sea, que estaba en su madurez y podía estar sufriendo algún tipo de achaques, como decimos en criollo. Eh, agradecimiento, yo, relaciones, ahí estamos ya llenando el sí, acrónimo de señor, ABAP. Ajá. las risas. Y por otro lado, cuando hablamos de la meditación, estas personas que no tienen quizás una cultura evolucionada en términos de religión, simplemente me hablaban de cómo en su día a día el sentarse a mirar el atardecer era un momento de gozo y placer. Wow. Entonces, esos 5 pilares están ahí en esa conversación, con un señor que uno dirá, bueno, ¿qué puedo aprender yo de este pobre gente? Pues mucho. ¿Qué puedes aprender tú de la sonrisa de un niño que juega béisbol o juega fútbol? ¿Qué puedes aprender? Bueno, puedes aprender que esa misma sonrisa, si se mantiene en el camino en donde ese niño piensa o quiere llegar a ser un pelotero o un jugador de fútbol profesional, es la que le va a permitir ser feliz. Y tú lo ves hoy en los jugadores, vamos a decir, que ganaron un juego siendo ya los tipos más famosos, los Messi del mundo o los Miguel Cabrera en el béisbol, como cada vez que sucede algo en ese juego, los tipos sonríen y celebran como si fueran unos niños. Y eso no es una casualidad. Después de todo el pesar, de todo el entrenamiento, de todo el sufrimiento que significa llegar hasta allá, porque sí hay un proceso enorme de aprendizaje y hay unas destrezas que tienes que aprender y hay un estrés que significa el ganar un juego, etcétera, etcétera. Tienes un equipo, que son las relaciones, pero ¿qué es lo que de alguna otra forma hace que esa persona se mantenga en un estado de gozo y de placer? Es esa sonrisa y es esa conexión con el yo interior que fue lo que lo motivó
a entrar en esa disciplina particular. Y aquí entramos a la parte de propósito y misión, en donde si tú tienes algo que te genera pasión, algo que tú consideras es natural o te sientes, digamos, en el mejor momento cada vez que lo estás practicando, eso es como la llama. Esa es la pasión de la historia. Pero para que se convierta en propósito, tú necesitas añadirle leña para que el fuego se mantenga. Y ese propósito se consigue con las relaciones, se consigue con el agradecimiento, se consigue con la meditación, se consigue con la amabilidad. ¿Por qué la amabilidad es importante? Porque la amabilidad te permite relacionarte mejor, porque la amabilidad te permite tener una condición distinta frente a los golpes que te da el emprendimiento. Cuéntanos un par de consejos que tú recomiendas para todos, para el que tiene su trabajo corporativo, para el que está haciendo yoga buscando conectar con ese Dharma, para el que está en su camino de búsqueda espiritual, religiosa y todos los que nos están escuchando. ¿Cuáles son tus recomendaciones para seguir conectando con el Tikkun y poder dar lo mejor de cada uno cada día? Yo diría que lo primero es pasar del paradigma del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo a el para quién lo estoy haciendo. Cuando nosotros entendemos la razón y el para quién lo estamos haciendo y comenzamos a trabajar con ese propósito o en esa dirección, en lugar del por qué yo estoy haciendo A o B, es decir, en lugar de yo estoy trabajando porque necesito el dinero, no, yo estoy trabajando en esto porque y para que las personas que consuman los productos en la empresa en donde yo trabajo tengan esta facilidad. Y si mi mente y mi capacidad de relacionarme con mi día a día está enfocado en el para quién, ahí estamos ganando de manera importante. Lo otro es el entender que el ambiente corporativo no tiene que ser un ambiente hostil ni de agresividad. Debemos buscar y promover que existan momentos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro día a día laboral, de cooperación y de armonía. Eso es amabilidad, el kindness. Ujú. Entonces, la cooperación es algo que genera efecto Lollapalooza, es mucho más que la suma de 2 es 2, es 4. Y esa cooperación, así como de alguna otra forma estamos colaborando tú y yo para hacer llevar este mensaje a más personas, permite que tú sientas que lo que haces en el día a día tenga muchísimo más valor, porque ya no es el valor que tú produces, sino es el valor de la cooperativa lo que está inundando a los demás. Una tercera historia definitivamente tiene que ser el insertar dentro de nuestro diccionario la palabra resiliencia como ejercicio. Y cuando hablamos de resiliencia, me refiero a la capacidad que tenemos como humanos de rebotar de esos momentos malos de manera rápida y sencilla, en lugar de quedarnos en el fondo ahogados o nosotros mismos poniéndonos más plomo para quedarnos hundidos en el camino. La resiliencia te invita a, a rebotar y a volver a respirar ese aire. Y en el ambiente corporativo, en el ambiente empresarial o de emprendimiento, es necesario, porque te van a decir no, no una vez, sino cientos de miles de veces. Y esos no tienen que ser tomados como algo negativo, esos no tienen que ser tomados como algo del camino. Y cuando me dicen no, bueno, yo busco de alguna otra forma que ese no se termine convirtiendo en un sí. Y eso es nada más posible a través de la resiliencia. Y para obtener la resiliencia, tenemos que tener nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso mucho más versátil, vamos a llamarlo así. Y para incrementar la neuroplasticidad en nuestro sistema nervioso, adivina qué hace falta. Meditar. Meditar. Entonces, entonces, de nuevo, todo va como uniéndose en el camino. Y yo digo cosas que parecen sencillas como amabilidad, meditación, agradecimiento, risas y relaciones, pero todo eso tiene un efecto en tu día a día corporativo o de emprendedor, porque de nuevo, si tú te estás relacionando con las personas que te tendrías que estar relacionando, tu negocio va a andar mejor. Si tú te sonríes de manera inhibida, créeme que esa sonrisa se va a contagiar. Entonces, en tu oficina, en lugar de estar todo el mundo con la cara, vamos a decir, amarga porque el jefe pidió algo y hay que terminarlo esta noche a las 10 de la noche en lugar de a las 5 que se suponía íbamos a salir, bueno, de repente un par de sonrisas entre 5 y 10 de la noche
cambiaron el mood de la gente y ese tiempo pasó distinto. Y por otro lado, el hecho de que tú puedas agradecer que estando en ese lugar, en esa posición, teniendo esa condición que hoy día tienes de trabajo, que no es la perfecta y que no es quizás la que tú deseas, pero agradeciendo por lo que estás viviendo hoy, estás generando una cantidad de oxitocina, endorfinas y dopaminas en tu cuerpo que te van a permitir como que tener un colchoncito, un extra de energía positiva para enfrentarte a lo malo y a los retos que tienes por delante en términos de tu empresa o de tu corporación. Y una frase que muchas veces utilizo es, las crisis tenemos que utilizarlas para crecer, no para padecer. La época esta en donde éramos víctimas, debes dejarla atrás y debes concentrarte en utilizar todas y cada una de las crisis por las que estás pasando y vas a pasar para crecer. Y el crecimiento, que es parte de nuestra naturaleza humana, es de alguna otra forma un episodio en donde no estoy hablando de que creciste porque te dieron una posición nueva o que creciste porque tu ingreso fue mejor este año versus el año pasado. Estoy hablando de que creciste porque ganaste relaciones, porque te sonreíste más, porque agradeciste más, porque meditaste más y porque te comportaste de manera amable cada vez más cuando tuviste oportunidades. Wow, gracias. Muchísimas gracias, Giancarlo. De verdad qué manera tan elocuente y tan especial de compartir todo tu conocimiento sobre felicidad, sobre bienestar. Gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, gracias a ti, Débora, te felicito por este bonito emprendimiento, te felicito porque has añadido, creo, un toque muy relevante en toda esta historia de empoderamiento, de emprendimiento, que es la parte espiritual. Y el mezclar eso creo que es muy sabio y creo que mucha gente no lo tiene en su día a día, así que estoy seguro que a muchas personas les va a agradar cada uno de los episodios que está generando aquí en Tikkun Talks. Gracias por compartir con nosotros en Tikkun Talks, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en @TikkunTalks y en el LinkedIn de Débora Apelón.